El coronavirus, la pandemia y fundamentalmente el aislamiento ha dejado sobre la actividad económica, pero también sobre las empresas y las industrias muchos interrogantes que deberemos ir develando con el paso de las semanas y por qué no de los meses, fundamentalmente acerca de cómo va a ser la reinserción o el reacomodamiento justamente de la actividad en la economía. Hace algunos días desde el Observatorio de la Ciudad de Universidad FASTA hemos recibido un trabajo que han desarrollado allí donde justamente lo que hacen es medir esta situación tanto de impacto como de expectativas sobre las empresas locales en el contexto actual de pandemia. Para hablar más al respecto voy a saludar a un colega, un amigo que también es parte justamente del observatorio. Hablo de Gabriel Coronelo Aldao. Gabriel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Y fundamentalmente llevando la atención de estos temas, porque según lo que dice el informe, 6 de cada 10 empresas que ustedes han consultado, que el observatorio ha consultado, por ejemplo, está hablando de un nivel de actividad que recién podría llegar a volver a la normalidad entre los próximos 6 meses y quizás un año, ¿no? Sí, hicimos un estudio, venimos realizando distintos relevamientos sobre la forma en la que esta pandemia está afectando distintos aspectos de la vida de los marplatenses. Nos ocupamos de los hábitos cotidianos de los ciudadanos de Mar del Plata, de las prácticas docentes y ahora comenzamos a indagar un poco acerca de cuál es la situación de las empresas. Y este estudio concluye con una pregunta acerca de cuál es la perspectiva que los empresarios locales de la actividad productiva tienen en relación a el futuro, cuando ven ellos que podría producirse una recuperación, una salida de esta situación. Y como vos bien decías, 6 de cada 10 empresarios o directivos de empresas productivas del partido de General Pueyrredón cifran la recuperación dentro de un periodo bastante lejano. Fundamentalmente no ven posibilidades de mejora sino hasta dentro de un año, ¿no? A comienzo de 2021 o tal Ujú. vez más. Decíamos que 6 de cada 10 empresas dicen que esto va a llevar 6 meses para poder recuperar la actividad habitual que tenían antes de la pandemia. Claro, y no es un tema menor teniendo en cuenta justamente que en el medio de todo eso uno espera, por calendario vamos a tener verano, pero espera también que por situación pandémica y por decisiones políticas haya temporada de verano. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero me imagino que también esto, no sé si sale o no en el trabajo, pero debe ser parte de las preocupaciones que tienen muchas empresas en la ciudad. En este estudio nos ocupamos fundamentalmente de la actividad productiva. Claro. Hicimos un relevamiento sobre aquellas empresas que producen algo en el partido de General Pueyrredón, ya sea un bien o un servicio. Ujú. Entonces tenemos relevadas empresas fundamentalmente de la actividad manufacturera y de algunos servicios, especialmente de software. De todas maneras, es innegable que esta pandemia lo que ha generado es un shock de demanda. Por lo tanto, si hay una actividad central como el comercio o el turismo, netamente de servicio, que va a verse muy afectada por esto, sin lugar a dudas esto va a impactar en la actividad productiva, porque tenemos un shock de demanda muy significativo a nivel mundial y sin lugar a dudas, sin temporada de turismo son menos trabajadores que van a poder desempeñarse en esa actividad y menos trabajadores que van a consumir bienes y servicios. Claro. Eh, mm. Sí, te iba a preguntar también, Gaby, porque cuando uno se introduce más en la lectura del trabajo, encuentra datos que son muy interesantes, como por ejemplo, hay otro que también llama mucho la atención, o por lo menos a nosotros nos ha parecido relevante, donde dice que la pandemia tuvo un efecto considerado como negativo o muy negativo para el 72% de las compañías. Pero si bien esto a las claras es un dato concreto de la realidad, también me parece que está de alguna forma dejando entrever que hay un 28% por lo menos que han encontrado una oportunidad dentro de este contexto, ¿no? Sí, cuando nosotros, como te decía, hicimos este relevamiento sobre una cantidad de 50 empresas. Tratamos de hacer una muestra que fuera lo más representativa posible de la matriz productiva local. Por lo tanto, las conclusiones acerca de
cada sector las tomamos con pinzas, porque no tenemos una cantidad suficiente, una masa crítica de observaciones sobre lo que pasó dentro de cada sector. Sí es claro, en ese sentido nos aventuramos a decir que algunas actividades han tenido la oportunidad de poder progresar en este contexto. Fundamentalmente, algunas actividades de servicios, como por ejemplo la producción de software, ¿no? Claro. Cuando uno las mismas preguntas que hace para la generalidad de las empresas las realiza, las observa en relación a algunos sectores en particular, ve que la situación es distinta. Las empresas de software, por ejemplo, son las que dijeron en mayor proporción que incrementaron su cantidad de personal. Son las que consideran que en el futuro van a mantener o aumentar el número de empleados, y son las que parecen haberse visto menos afectadas por esta situación. Y de hecho son las que más contribuyen a la respuesta de que sus ventas, sus ingresos mejoraron durante este primer semestre del año. Y la contracara de eso, ¿cuáles serían los sectores que por ahí más han sentido justamente esta situación? Bueno, esto lo vemos en cantidad de empleados, en variables tales como cantidad de empleados que tenían antes y después de la pandemia, si se mantuvieron o no productivas, cómo afectó esto a sus ingresos, y ahí tenemos sectores como el textil y la construcción. Son los dos sectores, o también la actividad metalmecánica y producción de muebles o maderas. Claro. Son actividades que han tenido la particularidad también de no haber sido consideradas como actividades esenciales, como sí ocurrió, por ejemplo, con otras actividades productivas, como la producción de alimentos o la actividad pesquera, donde se percibe que el impacto de la pandemia ha sido menor que en estos otros sectores. Pero te diría que esos han sido los más perjudicados. Construcción, textil, metalmecánica. Bien, ¿qué pasa con las expectativas para lo que queda de este segundo semestre que ya estamos transitando? ¿Cómo las han medido? Por una pregunta clave fue esta de la que hablábamos al principio: ¿cuándo consideran los empresarios y directivos de estas empresas que van a poder recuperar su nivel de actividad? Ya lo dijimos, digamos, para 6 de cada 10 empresas el nivel de actividad no va a poder recuperarse sino hasta bien entrado 2021. Y otra pregunta tiene que ver con qué cosas consideran los empresarios y directivos de estas empresas que favorecerían la salida de la crisis. Y ahí, en un orden de prioridades, la medida más mencionada tiene que ver con la reducción de impuestos y de cargas sociales. Son las dos cosas, ¿no? Reducción de impuestos, reducción de cargas sociales, y en tercer lugar, más facilidades para que las pymes accedan al crédito. Y después, con menor nivel de importancia, pero también con una cantidad significativa de respuestas a favor de esto, flexibilización laboral y estímulos al consumo. Y después algunas otras cuestiones que a nosotros nos parecían que podían llegar a tener impacto, cayeron como en un nivel de indiferencia, por así decirlo, ¿no? Tales como, por ejemplo, favorecer la digitalización de las empresas, generar estímulos para la formación del personal o inversiones en obra pública. Estas tres cosas fueron indiferentes, digamos, ni poco importantes ni muy importantes. Mira, bueno, uno debería decir, por lo menos en mi caso particular, me parece que estas tres que vos señalaste eran más importantes fundamentalmente que las primeras tres, porque las primeras tres están siempre. O sea, la presión tributaria, la falta de crédito, la falta de estímulo, me parece que es algo que desde hace décadas persiste y que padece justamente el empresariado argentino, ¿no? Sí. Y nosotros pensamos, viste, cuando se dice, bueno, ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Qué cosas nuevas van a suceder? Sí. Y parece que, al menos en el sector productivo, las cosas siguen el curso que venía teniendo desde antes de la pandemia, ¿no? Digamos, los mismos problemas de siempre se han agudizado, y los reclamos porque esos problemas sean resueltos son vistos como factores claves para poder salir. Nuevamente, reducción de cargas sociales, reducción de impuestos y estímulos para el consumidor. Gaby, ¿cuándo tienen previsto volver a hacer una medición sobre el mismo sector? Mira, digamos, lo que hicimos ahora fue medir este primer semestre, que a fines de año tenemos la intención de hacer otro nuevo, y estamos ahora explorando la posibilidad de comenzar a profundizar
en el estudio de otras actividades, de otros sectores. Nos preocupa particularmente lo que sucede con el sector turístico. Nosotros desde el Observatorio de FASTA estábamos realizando justamente en el mes de marzo un estudio acerca de la experiencia de los turistas en Mar del Plata. El estudio quedó trunco porque no pudimos seguir haciendo relevamiento, no hubo más turistas, y ese trabajo nos quedó por la mitad, pero con mucha información que espero nos sirva para poder ver ahora de qué manera el empresariado local relacionado con la actividad recreativa, la actividad de esparcimiento, el transporte, el alojamiento, se está percibiendo esta situación y cómo imagina que se va a adaptar, ¿no? Va a ser todo un desafío. Gaby, muy buenas tardes, gracias. Gracias a vos, Matías. Muchas gracias por el interés. Ahí pasaba Gabriel Coronelo al lado dándonos detalles sobre este trabajo que ha presentado hace muy pocas horas el Observatorio de la Universidad FASTA de la ciudad de Mar del Plata, donde detalla justamente un trabajo de campo realizado en el sector industrial de nuestra ciudad. Quédate que ya seguimos con más ADN Empresario Radio. Todo lo que tenés que saber al final del día. 60 minutos de noticias claves para la empresa moderna. ADN Empresario Radio. Por la 99.9.